El 4 de abril de 1917, un carguero argentino es hundido por proyectiles alemanes. En el Congreso de la Nación, los diputados socialistas apoyan la moción de los conservadores y de una parte de los radicales para romper relaciones con Alemania. Comienza una fuerte disputa dentro del Partido Socialista. Un grupo de militantes sostiene con fervor la neutralidad ante la guerra. La dirigencia los expulsa. El 6 de enero de 1918 fundan un nuevo partido que busca convertirse en la verdadera opción revolucionaria del país, el Partido Comunista Argentino. En 1912 se produce un cambio definitivo en la política argentina. El presidente Roque Sáenz Peña impulsa una reforma con el objetivo de darles legitimidad a los comicios. Instaura el voto secreto y obligatorio para todos los hombres. Establece la confección de un padrón único y permanente para acabar con el fraude electoral. E instituye el sistema de lista incompleta, que permite la representación de las minorías. El socialismo lleva más de una década luchando en nombre de los trabajadores. Gracias a la modificación electoral, obtiene por primera vez una importante representación en el Congreso. La dirigencia del partido, encabezada por Juan B. Justo, es optimista. Creen que desde el Congreso podrán imponer las reformas que acaben con la desigualdad entre las clases sociales. Pero desde el Centro de Estudios Carlos Marx, un grupo encabezado por Rodolfo Gioldi se opone. Temen que los trabajadores olviden el objetivo final: acabar con el capitalismo mediante una revolución. El Centro de Estudio Carlos Marx fue eso, un centro de estudios, un intento de desarrollar la reflexión sobre el pensamiento marxista que fundan algunos jóvenes del Partido Socialista, muy jóvenes, que tenían ya la preocupación de rescatar la tradición marxista frente a un Partido Socialista que poco a poco se volvía más reformista y solo tomaba a Marx como una referencia entre tantas. El 28 de julio de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. En Europa, el socialismo se divide. Dentro del Partido Socialista Argentino también emergen las tensiones. La dirección expresa su simpatía por Francia y Gran Bretaña. Por su parte, el grupo que se reivindica como marxista defiende la neutralidad. Sostienen que se trata de una guerra entre imperios, que buscan una redistribución colonial del mundo. Por lo tanto, la clase obrera internacional debe luchar por la paz. En 1917, un barco carguero de bandera argentina es hundido por un submarino alemán. Los diputados socialistas votan por la ruptura de relaciones diplomáticas con Alemania, junto con los conservadores y con algunos radicales. Dentro del partido, el conflicto se desata. El grupo opositor, encabezado por José Penelón, Rodolfo Gioldi y Vittorio Codovilla, es expulsado. El 6 de enero de 1918, fundan el Partido Socialista Internacional.
Una nota a destacar es que el proceso de ruptura del Partido Socialista va a ser a través de una muy dura discusión que se va dando comité por comité. Se ve un toque muy democrático en el funcionamiento de ese partido, aunque se acusan ambos bandos de antidemocráticos uno al otro, como no podía ser de otra manera en un proceso de ruptura, pero si uno repasa el periódico socialista, La Vanguardia, de ese momento se va a encontrar con que se enfrentan barrio por barrio y votan a favor o en contra de el tema de la guerra, y bueno, eso puede seguirse, es apasionante realmente cómo van jugando posiciones diferentes y debatiendo acaloradamente en cada lugar. El 7 de noviembre de 1917, los obreros y campesinos soviéticos, liderados por Vladimir Lenin y León Trotsky, toman el poder de Rusia. Comienza la primera experiencia comunista de la historia. Las repercusiones recorren el mundo entero. A comienzos de marzo de 1919 se lleva a cabo el primer Congreso de la Internacional Comunista en Rusia. En esta asamblea, también llamada Comintern, intervienen partidos comunistas de todo el mundo. Su objetivo es acabar con el capitalismo para instaurar una sociedad sin clases. El flamante Partido Socialista Internacional adopta la Revolución Rusa como su máxima guía. En diciembre de 1920, responde al pedido de la Comintern y adopta el nombre de Partido Comunista. La Internacional era la articulación de todas las fuerzas socialistas desarrolladas desde el Manifiesto Comunista, digamos, desde 1850 en adelante, que según Marx tenían que organizarse o coordinarse internacionalmente, puesto que al ser el capital una fuerza internacional, los obreros debían enfrentarlo con un alto nivel de coordinación internacional de sus luchas. Hacia 1927, el Partido Comunista Argentino se encamina a una fractura. José Fernando Penelón es el único dirigente que cuenta con el honor de haber sido distinguido por el propio Lenin como coronel del Ejército Rojo. Muchos trabajadores porteños se aglutinan en torno a su figura. Los penelonistas toman posiciones divergentes a las de la conducción del partido, con respecto a la unidad sindical y al lugar de las secciones por idiomas. En 1928, Penelón y sus seguidores son expulsados. Fundan el Partido Comunista Región Argentina, que 2 años más tarde adopta el nombre de Concentración Obrera. José Penelón es elegido varias veces concejal, pero el pequeño partido no trascenderá a la ciudad de Buenos Aires. Tras este episodio, Vittorio Codovilla y Rodolfo Gioldi se consolidan en la dirección del Partido Comunista Argentino. Afianzan su lazo con la Comintern y colocan el partido en un lugar de liderazgo continental indiscutido. Penelón era el secretario general del partido y la mayoría de los cuadros obreros del partido se fueron con Penelón. Después muchos de ellos volvieron, como pasó con Florindo Moretti, el que luego fue secretario del Partido Comunista de Santa Fe, volvieron al Partido Comunista después de haber seguido con Penelón. Pero fue muy importante esa ruptura. La mayoría hubo una lucha por los locales que tenían, se quedó con varios de los locales. Fue una ruptura muy importante. El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu encabeza el primer golpe de Estado de la historia argentina. Comienza una etapa de fuerte represión sobre el Partido Comunista. El gobierno militar lo declara ilegal. Dentro de la Policía Federal se crea la sección especial de lucha contra el comunismo. Los detenidos sufren torturas y encarcelamiento.
Muchos militantes de origen extranjero son expulsados del país. A pesar de las condiciones adversas, un gran número de estudiantes e intelectuales se suma a las filas del partido. Dentro del movimiento obrero se consolida la línea más combativa. Ese mismo año se produce en Estados Unidos una terrible crisis económica que repercute en todo el mundo. Argentina no es la excepción y pierde su posición privilegiada como exportadora de materias primas. Para abastecer el mercado interno, se desarrollan nuevas industrias. Una gran cantidad de obreros rurales emigran a las ciudades en busca de trabajo. Muchos de ellos tienen su primera experiencia sindical de la mano del comunismo. Hay huelgas de gran alcance, como la huelga de la construcción de 1936, que dirigen en gran medida a los comunistas. Hay grupos de trabajadores de antecedentes anarquistas, por ejemplo, que se incorporan con su militancia y con su experiencia de lucha al Partido Comunista en esta época. Sí, es una época muy destacada en esa trayectoria partidaria. Yo creo que este periodo de los 30 fue el mejor periodo del Partido Comunista en su relación con el movimiento obrero. En Europa crece una nueva tendencia política, el fascismo, que se declara abiertamente anticomunista. En Italia y Alemania se consolida en el poder, conducido por Benito Mussolini y Adolf Hitler. En agosto de 1935, el séptimo Congreso de la Internacional Comunista abandona su política de fomentar y encabezar la revolución sin alianzas, fuera de la clase obrera. A partir de entonces, impulsa la formación de coaliciones populares en todo el mundo para enfrentar la amenaza fascista. El Partido Comunista Argentino acata esta directiva. Comienza a entablar relaciones con los partidos burgueses democráticos. Gran parte de sus esfuerzos los concentra en luchar contra el fraude electoral que realizan los gobiernos conservadores. En 1938 apoya la candidatura del radical Marcelo Torcuato de Alvear y luego la gestión del presidente Roberto Ortiz. Dentro del sindicalismo, converge con los socialistas tras muchos años de separación de ambas corrientes. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo a la Comintern, el Partido Comunista Argentino considera fascista a todos los que mantienen la neutralidad. Así es como califican al presidente conservador Ramón Castillo y a quienes comandan el golpe militar que lo derroca el 4 de junio de 1943. Los militares que toman el poder son un grupo en el que conviven nacionalistas, pronazis, partidarios de un entendimiento con Estados Unidos y otros que apoyan la neutralidad frente a la guerra. Todos coinciden en que el comunismo es el enemigo a vencer. Ven en las pésimas condiciones de vida de la clase obrera argentina las bases de una posible revolución comunista. Durante las presidencias de los generales Pedro Pablo Ramírez y Edelmiro Farrell, se destaca el secretario de Trabajo y Previsión, el coronel Juan Domingo Perón. Con la idea de sustraer al movimiento obrero de la influencia comunista, conforma un nuevo movimiento político, donde incorpora como propias las demandas de los trabajadores. Muchos dirigentes sindicales comunistas son desplazados por otros, afines a las políticas de Perón. Cuando se acercan las elecciones de 1946, el comunismo cierra filas con la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista. Conforman la Unión Democrática y su campaña electoral
Es financiada por Estados Unidos y las patronales. Pero la mayoría de los trabajadores apoya la candidatura de Perón. El 4 de junio de 1946 lo consagran presidente. Yo recuerdo que en la fábrica, yo he trabajado en varias fábricas, los obreros decían, mire, Ato, dice, ustedes son buenos para delegado, dice, pero para la política está Perón. Pues está bien, le digo, está bien, pero ustedes nos eligen como delegado, bueno, ya también entraremos en esa etapa de la política. Ese era muy común eso, entre los compañeros peronistas. Yo tenía muy buenas relaciones con todos los peronistas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética se erigen como superpotencias. Derrotada la amenaza fascista, el capitalismo y el comunismo vuelven a enfrentarse. Comienza una guerra indirecta que excede lo estrictamente militar y alcanza el terreno cultural. El escenario es el mundo entero. Ningún país puede sustraerse. Es el inicio de la Guerra Fría. En Argentina, el Partido Comunista realiza una autocrítica. Considera errónea su alianza con los partidos burgueses. Decide apoyar aquellas medidas del nuevo presidente que favorecen a los trabajadores. Los sindicatos comunistas se disuelven y sus militantes se integran en los sindicatos peronistas. Sin embargo, el Partido Comunista mantiene una distancia crítica con el gobierno. Mientras los trabajadores consolidan sus derechos, a partir de 1953, la mayoría de los partidos políticos burgueses adoptan una actitud conspirativa. El Partido Comunista se opone a esta alternativa. Temen una guerra civil en la que los únicos perdedores serían los trabajadores. El 16 de septiembre de 1955, un golpe militar con apoyo de civiles termina con el gobierno de Juan Domingo Perón. El peronismo es proscripto. El Partido Comunista de la Argentina, desde 1946 en adelante, nunca volvió a ser un dirigente notable, importante de la clase obrera de la Argentina. Siempre tuvieron presencia, siempre tuvieron militantes, siempre hubo algunos dirigentes sindicales alineados con el Partido Comunista, pero siempre en una posición minoritaria. Durante la dictadura militar encabezada por Pedro Eugenio Aramburu, el Partido Comunista intenta posicionarse nuevamente en las organizaciones sindicales. Al mismo tiempo, el comunismo consolida su influencia dentro de los ámbitos intelectuales y educativos. Sin embargo, en 1956, durante el 20º Congreso de la Internacional Comunista, se dan a conocer los crímenes cometidos por Joseph Stalin, máximo líder de la Unión Soviética durante casi 3 décadas. Ese mismo año, las tropas soviéticas someten al gobierno de Hungría, también comunista, pero crítico del liderazgo de Moscú. Estos hechos desprestigian al Partido Comunista Argentino, fuertemente vinculado al Partido Comunista Ruso. Las críticas a la conducción son cada vez más fuertes. El 2 de diciembre de 1956, 82 guerrilleros desembarcan en Playa La Colorada, Cuba, con el objetivo de iniciar una revolución. Durante más de 2 años van sumando hombres y mujeres a su causa. Protagonizan numerosas batallas contra el ejército fiel al dictador Fulgencio Batista. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios toman el poder de su país. Cuba se convertirá en el primer país comunista de América Latina. La Revolución Cubana, comandada por Fidel Castro, y la Revolución China, liderada por Mao Zedong, son los faros que guían a los militantes de izquierda en todo el mundo. Sin embargo, el Partido Comunista Argentino descree de las posibilidades de la lucha armada
en nuestro país. Hacia 1960, la dirigencia continúa en manos de Vittorio Codovilla y de los hermanos Rodolfo y Orestes Gioldi, ya ancianos. Aún fieles al marxismo soviético, expulsan del partido a todos los que intentan sumar nuevas perspectivas. Pensar en términos del PC y la lucha armada es conflictivo, porque en algunos momentos tuvieron acercamiento a la idea de la lucha armada, en los años 60 e incluso más adelante. Lo que ocurre es que la idea del Partido Comunista siempre es la idea de un frente democrático y antiimperialista amplio, la idea de una lucha de masas, la acción en el movimiento obrero, la acción en los movimientos intelectuales. No hay una vocación por volcarse a la guerrilla. En 1966, el general Juan Carlos Onganía derroca al presidente radical Arturo Illia. Esta vez, todos los partidos políticos son proscriptos. La Guerra Fría se intensifica. Impulsadas por Estados Unidos, las Fuerzas Armadas argentinas se lanzan a la lucha contra el comunismo. Bajo este rótulo, engloban a las más diversas manifestaciones opositoras. Intervienen las universidades y los sindicatos. Censuran obras de teatro y publicaciones. Ante el aumento de la represión y la ausencia de democracia, crecen las organizaciones revolucionarias armadas. La avejentada dirigencia comunista mantiene su pasividad, provocando el malestar de los militantes más jóvenes. A comienzos de 1968, más de 4.000 afiliados se separan del Comité Central. Su principal influencia es el líder chino Mao Zedong. Conforman el Partido Comunista Revolucionario y como secretario general eligen a Otto Vargas. Es la ruptura más importante de la historia del Partido Comunista. Y como es lógico en la juventud del mundo, pero sobre todo en América Latina, la juventud cubana despertó una ilusión enorme, porque se decía que este era el patio trasero de los yanquis, la revolución iba a triunfar aquí, recién en el momento en que hubiese triunfado en todo el mundo, qué sé yo. Y la revolución triunfa a 90 millas de Estados Unidos, y armada, y va adelante, y va de la reforma agraria al socialismo. Es decir, eso despertó un entusiasmo enorme y esa posición del Partido Comunista incidió mucho en la juventud sobre todo y provocó, fue una de las causas fundamentales de la ruptura. En 1973 se inicia el tercer gobierno de Perón y cuenta con el apoyo del Partido Comunista. Pero antes de cumplir un año de mandato, el anciano líder fallece. El gobierno se desmorona. La crisis económica se profundiza. Dentro de las Fuerzas Armadas se consolida un grupo golpista que se propone imponer el orden social a sangre y fuego. El 24 de marzo de 1976 toman el control del país. Inicialmente, el Partido Comunista repudia el golpe de Estado. Sin embargo, la dirigencia encabezada por Orestes Gioldi reconoce la crisis social, económica y política que atraviesa el país y está dispuesta a no prejuzgar al denominado proceso de reorganización nacional. Sostiene que la dictadura cuenta con un sector liberal y constitucionalista encabezado por Jorge Rafael Videla, que sirve de contrapeso al sector fascista, encabezado por Emilio Macera, dispuesto a todo para acabar con cualquier posibilidad revolucionaria. Mediante esta interpretación de la escena política, el Partido Comunista nuevamente intenta discernir entre democracia y fascismo. Mientras tanto, muchos militantes del partido sufren la persecución, la tortura y la desaparición.
cuando la democracia retorna, encuentra al Partido Comunista muy debilitado. Pensábamos, o pensaba la conducción partidaria, de que los sectores que tenían diferencias con la hegemonía fascista eran más fuertes. Eran más fuertes, tenían más... Yo creo que eso fue un error. Eso fue un error. Pero, bueno, después la práctica fue confrontar, por supuesto, en la medida de las fuerzas que teníamos. 1986 es un año de grandes transformaciones para el Partido Comunista Argentino. Comienza un recambio generacional, un viraje. Durante el 16º Congreso del partido, sus integrantes se plantean una fuerte autocrítica sobre su posición durante la dictadura. Por primera vez en su historia, el espejo soviético es abandonado. La nueva dirigencia revaloriza el proceso político latinoamericano y sus luchas. En 1991, las tensiones acumuladas dentro de la Unión Soviética provocan su colapso. Junto a ella, concluye la división bipolar del mundo y se inicia una etapa caracterizada por la hegemonía norteamericana. Muchos dirigentes y militantes dejan el Partido Comunista. Las causas son las redefiniciones políticas y la sensación de fracaso histórico. La Tercera Guerra Mundial fue una guerra ideológica, política, resuelta con los medios de comunicación y propaganda, en donde el mundo socialista era deficitario y atrasado en relación a la potencialidad que en el tema de armas de comunicación y de ciencia de la comunicación para manufacturar el consenso de las masas había desarrollado el capitalismo. Pero bueno, estamos muy orgullosos de haber mantenido las banderas. El Partido Comunista Argentino nació en 1918 como una alternativa revolucionaria para los trabajadores de la Argentina. Durante mucho tiempo, las decisiones de la dirigencia estuvieron guiadas por la voz de la Unión Soviética. Esta relación condicionó su interpretación de la realidad nacional. Si bien siempre fue un partido minoritario, su influencia entre obreros y estudiantes fue fundamental en el desarrollo político argentino del siglo XX.